Otro punto que vamos a ver en estas charlas es el Reglamento General de Disciplina. El Reglamento General de Disciplina es el decreto 01/2016 que reglamenta los artículos 76 a 90 de la Ley Orgánica Policial. O sea, el mandato de la autoridad es que se reglamenten los artículos 76 a 90 de la Ley Orgánica Policial y se crea el Reglamento General de Disciplina para la Policía Nacional. Es un reglamento que tiene muy largo alcance, muchos contenidos, toca varios temas que no van a ser específicamente tocados en este curso. Vamos a este curso a, digamos, concentrarnos en determinados elementos que tienen que ver con el contenido especial y otros que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando el artículo 1 del decreto 01/2016 especifica que la Policía Nacional constituye una fuerza civil y pública en materia de seguridad interna, de su cuerpo de carácter nacional y profesional, su estructura de organización, de naturaleza jerárquica, su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina y observancia del ordenamiento jurídico vigente. Cuando habla de esto, el artículo 1, ustedes recordarán que hace unas charlas anteriores dimos lo mismo, o sea, es el artículo que especifica en la Ley Orgánica Policial. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos hoy de la transversalidad de la norma? Bueno, hoy lo vemos de vuelta desde el Reglamento General de Disciplina. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué repite un artículo que ya estaba en la Ley Orgánica, que habíamos hablado que era la que le daba organicidad, la que estructuraba el sistema de las normas policiales? ¿Por qué lo va a repetir? Bueno, ¿por qué lo repite? Porque la ley, el decreto, lo ponen no por reiterativo en el sistema de repito permanentemente los conceptos, sino que está en la Ley Orgánica porque esto le da organicidad, explica qué es la policía, como dijimos antes, desde la estructura del artículo 168 de la Constitución de la República. Y ahora lo repite desde el punto de vista del Reglamento General de Disciplina. ¿Ya? Para que pueda empezar a transitar ese camino, recordando que acá no va, en este momento, especificarlo, pero sí lo dice después. Dice que el presente reglamento alcanza a todos los funcionarios policiales, cualquiera fuera. Entonces, lo que dijimos hoy, al principio de una de las charlas, que estaba alcanzado por cada una de las normas, esta es otra norma general para toda la policía. Es interesantísimo el artículo 3 de este decreto. ¿Por qué es interesantísimo? Porque explica los 8 principios rectores de la actuación policial. Si bien no están numerados, están marcados con letras, son 8, y explica uno a uno, primero los enumera, y luego los artículos siguientes van dando una explicación del alcance y contenido de cada uno. Nombrando algunos, la disciplina y la subordinación ha sido hasta reiterada por nosotros. La profesionalidad, la probidad, y me detengo un segundo en la probidad. La probidad que está especificada en el decreto 1/2016, Reglamento General de Disciplina, que habla del principio de probidad, también lo vamos a encontrar específicamente contenido, como hablamos hoy, de la transversalidad, en el artículo 10 del Código de Ética. El artículo 10 del Código de Ética dice: probidad. La policía ejercerá sus funciones con probidad y honestidad. En toda actuación, los miembros de la policía tendrán presente que su función es un servicio cuyo destinatario es la comunidad, y después sigue hablando de no abusar, de no exigir, solicitar
y siempre actuar con la dignidad debida al cargo. Entonces, como dijimos hoy, transversalmente hablando, el principio de probidad que también se desarrolla en este Reglamento General de Disciplina, lo vamos a encontrar en el Código de Ética que acabamos de leer. O sea, seguimos diciendo, no es que se repita, es desde el punto de vista de cada una de las circunstancias que nos enumera acá, dentro de lo que significa a cada uno el estatuto policial. Es interesante, el artículo 13, que acabo de leerle el artículo 10, dice: todo funcionario policial deberá ejercer sus funciones a través de una actuación leal y honesta, con el principio de buena fe, tanto en ejercer sus derechos como en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, es interesante cuando uno empieza a leer que habla de la probidad, de la imparcialidad y la buena fe, que inclusive va desarrollando en los demás artículos, en los artículos y en las demás normas y disposiciones de características generales. Luego, el Reglamento General de Disciplina, como no podía ser de otra manera, hablamos de disciplina, tiene que hablar de qué cosa. Habla de las faltas disciplinarias. El capítulo 2, la sección 1, se refiere a las faltas disciplinarias y dice que el artículo 18, que va a dar el concepto, la falta disciplinaria es toda acción u omisión del personal policial, intencional o culposa, que viole los deberes impuestos por el Estado policial o por el régimen general de los funcionarios públicos. Volvemos a lo que especificamos hoy, cuando decíamos que no se terminaba el elenco de las prohibiciones cuando vimos la ley orgánica policial. Acá dice aquellas específicas de la tarea policial o las genéricas de los funcionarios públicos. Cuando especificamos en general los funcionarios públicos, queremos decir todas aquellas funciones o todas aquellas tareas que, por ser funcionario público, el policía, son inherentes en general, y por ser funcionario del Ministerio del Interior, policía, le es en particular. Entonces, este concepto de faltas es lo que estamos diciendo nosotros que se va a aplicar en el ámbito policial. Estas, las otras que hablaba del régimen general para los funcionarios públicos, son aquellas que devienen de ser funcionarios públicos. Por supuesto que hablamos de falta. La falta es aquella acción o omisión, como explicaba el artículo, que tiene que ver con la relación entre el jerarca y el funcionario, entre la administración y el administrado dentro del Ministerio del Interior. Hablamos del derecho de fondo, del derecho sustantivo. Hablamos del régimen que tiene que ver con esas prohibiciones o esas atribuciones que tiene el personal policial en la función policial. Y ahí especifica, por ejemplo, que las faltas pueden ser cometidas por acción u omisión. Vamos a leer después el artículo 19 y siguiente. Pero yo quería especificar primero en la clasificación de las faltas. En la clasificación de las faltas. Ahí el artículo 21 del decreto especifica cuáles son las faltas. Y va a especificar lo que es una falta leve, una falta grave y una falta muy grave, que yo voy a leerla, no por ser redundante, sino porque no quiero parafrasear o recordar con mis palabras el concepto que es importante que lo tengamos. Vuelvo a decir lo que dije antes. Todo este material se puede extraer de INPO, o sea, de las publicaciones oficiales, tanto en PDF como en Word. O sea que yo les invito a que bajen este archivo. Así no lo bajen, no lo impriman, sí bájenlo para tener el apoyo, para tener siempre la lectura. Recuerden que vamos a tener otras instancias de diálogo con nosotros, no viéndonos, pero sí en el foro de la computadora. Y yo quiero que ustedes relean todo esto, hagan las preguntas, porque a partir de ahí, de las preguntas y de la tarea, vamos a seguir mejorando esta instancia educativa. Voy a leerlo no para que no lo lean, sino para ir especificando, para que tomemos el conocimiento del alcance y contenido de la enumeración de las faltas. Dice, recuerden que estamos hablando de la clasificación. Después vendrá la enumeración, pero hoy clasificación.
Las faltas se van a clasificar, dice el artículo, según su gravedad en tres. Dijimos que primero vienen las leves, y dice que son aquellas que ocasionan trastornos en el normal desempeño del servicio, provocando distorsiones de carácter temporal o alteración en la forma de conducirse en el servicio. Son consideradas situaciones que afectan mínimamente la marcha institucional. Como se puede ver, hablamos de justamente eso, levedad. Ocasionan trastornos mínimamente, o sea, son esta definición o esta clasificación está diciendo que es una falta que, bueno, su propio contenido le indica, es leve. Pero antes de seguir, vamos a leer las otras dos para empezar a comparar una y otra. Las faltas graves son aquellas que interfieren en el normal desarrollo de las actividades institucionales. En el normal desarrollo de las actividades institucionales. Atentan contra el decoro o patrimonio de la institución. Y luego agrega que también se considera falta grave la reincidencia de la misma falta leve por más de 2 veces durante los últimos 12 meses. O sea, a ver, la misma falta leve por más de 2 veces en el transcurso de 12 meses, ya, el año móvil, o sea, el año lo va a indicar la primera falta, se considera falta grave. O sea, esa reincidencia, como gusta llamar el reglamento, o sea, 1 más 2 veces, haría que la misma falta leve se convirtiera en falta grave. Las faltas muy graves, por otra parte, dice, son aquellas que ocasionan el descrédito de la imagen pública institucional, las que por acción u omisión constituyen una figura delictiva incompatible con la función policial o establecida por condena firme, las que atenten directamente contra los principios de las funciones policiales, la integridad física, psicológica de las personas. O sea que esta falta muy grave, por definición es muy grave. Una condena firme es una situación en la cual la justicia investigó, en primera instancia procesó, y luego con todas las garantías del debido proceso y con todas las instancias judiciales que implican un sumario, una eventual ampliación sumarial, un plenario, sentencia firme que no merece más recurso, la persona ha incurrido en ese delito como especifica la norma. Y luego, por supuesto, el descrédito, ¿no? de la imagen institucional, afectan directamente contra las personas, tanto psicológica como física. Y luego la reincidencia de la falta muy grave es que la falta muy grave es la reincidencia en cualquier falta grave durante los últimos 12 meses. O sea, acá no pide 2 veces, ni tampoco pide la misma falta. La falta muy grave se configura cuando se cometen 2 faltas graves en los últimos 12 meses. Siguiendo con esta parte introductoria y solamente para que nos quede claro, vamos a enumerar las sanciones disciplinarias. Antes de empezar a hablar, vamos a enumerar. ¿Para qué? Para que quede claro en esta charla que vamos a empezar a ampliar, vamos a empezar a ahondar, vamos a empezar a agrandar. Dice que las sanciones disciplinarias que pueden ser impuestas de acuerdo a la gravedad de la falta, o sea, que pueden ser impuestas de acuerdo a la falta cometida, pues su régimen es la gravedad, es la observación escrita, el demérito, la suspensión simple en la función, en cual explica que la suspensión en la función desde 1 a 15 días con privación total de haberes, esa es la simple. La suspensión rigurosa en la función, que es la suspensión en la función de 1 a 6 meses, dividiendo que de 1 a 3 meses será 5 goce de sueldo, o con la mitad del sueldo, según la gravedad del caso, por supuesto, y la que exceda de este término va a ser siempre 5 goce de sueldo. Luego, la destitución y por último, el descuento del 50% de los haberes del personal en retiro. Entonces, es importante que para esta primera parte de
parte de la charla, miremos un poquito más que este sistema o régimen disciplinario deberemos ahondarlo con la lectura un poquito más parsimoniosa, un poquito más trabajada, un poquito más honda de lo que significa esto. Recuerden que acá vamos a empezar a ver luego la clasificación de la sanción, el alcance de la sanción, y luego un régimen dispuesto de lo que significa la parte administrativa de la sanción que está prevista en el decreto 1. Como este curso es un poco más acotado, aunque en el tiempo y en el contenido, vamos a hacer hincapié en determinadas situaciones que vamos a ir avanzando en el curso del estudio de la materia. Por lo tanto, vamos a hacer ahora un corte en lo que tiene que ver con el Reglamento General de Disciplina para seguir ahondando un poco más adelante.